Bendiciones, saludos. Enviamos nuestras oraciones a todos ustedes. En Cristo Jesús continuemos en oración unos por otros y encaminemos nuestra mente, nuestra energía, sobre todo la unción, que es la energía del Espíritu de Dios, en oración, en la intercesión de oración por todos y cada uno de aquellos que hemos llegado a conocer, nuestros familiares, como nuestras amistades, toda persona. Y que de nuestra parte no quede el intervenir y el uh, mandar una energía positiva en nuestra oración a todos y cada uno de aquellas personas que nos rodean, familiares, amistades y todos. Continuemos en oración. En esta ocasión yo les pido a ustedes que leamos en Primera de Corintios. Vamos a entrar a un tema muy extenso que solamente vamos a rascar prácticamente la superficie de este tema, pero que Dios nos desea que sepamos, que tengamos una fe con entendimiento, que sepamos la razón por la cual hemos entregado toda nuestra vida a Dios en Cristo, porque Dios nos ha dado la mente. Las epístolas del apóstol Pablo están totalmente saturadas de que Dios quiere ser conocido y Dios quiere que sepamos que Dios nos conoce en absoluto. Y de esa manera podamos realizar todo el potencial de lo que nosotros somos y fuimos creados para ser como seres humanos. Vamos a leer esta epístola de Primera de Corintios y le he puesto estos dos versículos para iniciarlo de esta manera. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Pregunta el apóstol Pablo a los corintios. Y a nosotros hoy en día, ¿no el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En la epístola de los Corintios, en el capítulo 12, después del 10, naturalmente, versículos del 12 al 31, la imagen principal utilizada por el apóstol Pablo en esta ocasión es la imagen del cuerpo humano, del griego soma. La figura era muy familiar a los lectores de Pablo. Los primeros grupos seguidores de Jesús el Cristo en el primer siglo, al principio del inicio de lo que después nosotros conocimos como el cristianismo, pero al principio era conocido como una secta judía, como la gente del camino, la gente que seguía al que ellos reconocían al Mesías que se esperaba en el pueblo judío. Sin embargo, muy a menudo, aun cuando el apóstol Pablo habla del cuerpo en el capítulo 12, muy a menudo se empleaba la figura del cuerpo humano en otros escritos antiguos del Imperio Romano, fuera del judaísmo y cristianismo. Y esto era como un recordatorio de su lugar en la sociedad para aquellos de bajo estatus social y político. Es decir, en una posición de subordinación a los de mayor rango. La sociedad romana funcionaba efectivamente en jerarquía para lograr sus propósitos. A la luz de esto, el uso de Pablo en estas epístolas, en lo que él escribe a los corintios, se destaca como único en su aplicación, porque su uso emana de la palabra de la cruz, del evangelio de la cruz. Él emplea la metáfora del cuerpo para enfatizar la importancia de las partes aparentemente menos importantes, menos prominentes o menos significativas, exaltando al menor de los miembros y llamando a las partes mayores a prestar atención
e incluso honrar a estos otros. Pero esto fue lo que en esencia Jesús el Cristo enseñó en su evangelio. Si nosotros, por ejemplo, leemos en Mateo 18, versículo 4, dice que el que no se humille como un niño es el mayor en el reino de los cielos. O cualquiera que se humille como este niño, dice Jesús. En otras palabras, el menor, porque en aquel entonces, en la sociedad del primer siglo, el menor, o sea, los niños y las mujeres eran los más débiles y los que tendrían en la estructura jerárquica del Imperio Romano, serían los que estuvieran a más bajo, totalmente. Por lo tanto, la principal expresión que ahora vamos a utilizar en la reflexión sobre el significado de la mesa de comunión, lo que nosotros conocemos como el sacramento de la comunión establecido por Cristo, es el partir el pan, del griego tekaleito arto. Además de esto, esta no es la primera instancia en que la carta de Pablo, donde aparece la imagen del cuerpo, aquí aparece en esta misma porción que hemos leído de 1 de Corintios, la referencia que nosotros hicimos al capítulo 12 ahora, a la que hemos leído del capítulo 10, pero en la forma de comunión. Y se enfatiza la unidad de los que están en el cuerpo a través del pan de la mesa del Señor. Y esto es profundamente significativo porque en la mesa del Señor hay una infinidad de, digamos, estructuras de significado en cuanto al clase tuarto, de clase tuarto, siendo la figura principal que Jesús estableció durante su ministerio y por lo tanto la raíz fundamental de todo entendimiento del Evangelio de Cristo. Y él, en Pablo, el Evangelio de la cruz. Ahora, yo quisiera que nosotros reflejáramos un poco, repasáramos un poco sobre el fondo histórico de esta actividad alrededor de la mesa. Cuando hablamos del movimiento cristiano en el primer siglo, los factores básicos a considerar en una manera general serían, por ejemplo, primero, una diversidad de culturas y tradiciones y lenguajes representadas en las diversas naciones que se encontraban bajo el dominio del Imperio Romano. Segundo, la diversidad de naciones representaba una gran diversidad de lenguajes también. Y naturalmente una gran diversidad de religiones, especialmente el Imperio Romano. Era especial para recibir toda clase de tradición religiosa. Querían ellos siempre tener a todos los dioses habidos por haber en buenos términos con el imperio. Y a este, obviamente, le agregamos el hecho de que solo un 2% de toda esa gran diversidad de lenguajes y naciones y tradiciones y religiones, solo un 2% sabía leer y escribir. Y por lo tanto eran prácticamente analfabetas en su gran mayoría. Y esto lo tenemos que tener en mente al considerar inclusive el texto bíblico cuando nosotros leemos, porque el texto era enviado a comunidades cristianas para que se le leyera los que podían leer y se les comunicara esto. Y por último, tercero, en una sociedad que no tenían periódicos regulares, radio o televisión, los medios oficiales de comunicación eran en su mayoría visuales. Estatuas, monedas, pinturas,
esculturas en relieve. Vivir en los días del primer siglo era muy limitado y era muy sofocante para los que estaban viviendo bajo el imperio greco-romano y que no eran ciudadanos romanos. Roma habló de sí misma en términos trascendentales como un imperio con el mandato divino de gobernar sin límites en tiempo o lugar. No, no proclamó simplemente el dominio alrededor del mar Mediterráneo, como ustedes podrán ver, sino que también anunció la conquista mundial, el gobierno global y la soberanía eterna de Roma. Y esta gráfica en sus dibujos muestra efectivamente los tiempos, como desde 509 a.C. vino el imperio avanzando y tomando territorios. La comunicación visual, entonces, hizo que la naturalización de ideas sobre instituciones, configuraciones, cultura y jerarquías fuera clara para una amplia gama de personas, una amplia diversidad de personas culturalmente, lingüísticamente, tradicionalmente. Todos los que pudieran ver y pasar junto a un monumento de la victoria romana podrían leerlo y entenderlo totalmente, su significado. Las estatuas en los lugares públicos, que eran abundantes en todo lugar, proclamaban el poderío y la universalidad del imperio romano. El uso de personificaciones étnicas era parte de un patrón en la representación visual romana que afirmaba la ideología imperial en forma claramente diferenciada por género, porque el medio en el que ellos taladraban esto en la mente de la gran diversidad de naciones que se encontraban bajo el dominio imperial era visual y en género, pero el género entendido como diferencia en la jerarquía. Esto se comunicaba mostrando personificaciones femeninas de las tierras conquistadas, inferiores en contraste con sus conquistadores romanos, masculinos superiores. Estamos hablando de el mundo patriarca y el mundo que naturalmente existía siglos antes, pero que en Roma se distinguió muy enfáticamente en la ideología y el culto del emperador romano. El Afrodisio Sebastián en Asia y en algunos otros lugares proporcionaba un retrato revelador de la ideología imperial romana. El propósito o el pórtico, por ejemplo, vamos a decir, el pórtico norte presentaba una serie de relieves imperiales y alegóricos en el piso superior de estas estructuras al estilo griego, que incluían unas 50 naciones personificadas en género femenino. Estas estatuas indicaban las naciones que los romanos habían conquistado e incorporado a su dominio, desde los Calesí en el oeste de España, que sea al oeste más, más extremo del mundo alrededor del mar Mediterráneo, hasta los judíos y egipcios en el sur de esta área. Y naturalmente el imperio romano siguió extendiéndose. Los cuerpos femeninos en alto relieve, las estatuas, cada una portando un signo de su raza y semidesnudas, colocadas sobre una base decorada e inscrita con su nombre de cada nación, todas ellas en una postura sumisa, derrotada y violadas por el conquistador del mundo masculino romano, divinamente asignado para dominar a través de todo el mundo y de toda nación. El término
etné del griego, que se traduce en español gentil, como una designación teológica únicamente judía para los no judíos que Pablo constantemente usa en sus cartas, no ha comunicado completamente su significado y por lo tanto pierde las dimensiones políticas e imperiales de este término en tiempos del Imperio Romano, especialmente del primer siglo, cuando el ministerio de Jesús de Nazaret y después de Pablo de Tarso toma lugar. Los romanos estaban destinados y decididos a gobernar el mundo entero, como lo hemos indicado, y esto estaba compuesto por todas las naciones. Por lo tanto, la ideología romana concebía la dominación romana de las naciones como algo natural y universal, divinamente destinado para que ellos realizaran. La exhibición pública constante de las naciones conquistadas era parte del culto imperial, sirviendo para solidificar el orden social y la jerarquía en la mente de la gente conquistada. Para ello, las representaciones visuales afirman que los constructos de género servían para diferenciar las naciones de los romanos. En esto, digamos, de bárbaro a lo opuesto de civilizado. Feminidad de masculinidad. Una indoctrinación visual intensa y diaria expuesta a todo tipo de gente que estaba bajo imperio. La imagen de las naciones como colectivo femenino sería naturalmente entendido como derrota, violadas y sometidas al conquistador romano masculino. Si nosotros entendemos un poquito el título que se le da al nuevo continente, entre comillas, América, cuando en realidad el quien descubre este continente es Américo Vespucio. Américo, esto quiere decir que la herencia y la influencia grecorromana que viene a plantarse en nuestro continente y viene a ser parte de nuestra cultura, viene y redefine este continente con su conquistador Américo, pero le llama América porque Américo es masculino. Pero América, la tierra, el continente, es femenino, de acuerdo a la mentalidad de imperio. La jerarquía de masculino a femenino se asumía como algo natural y por lo tanto justificaba la derrota y sumisión de todas las naciones. Pablo vivió diariamente, incluyendo todas las cosas que ignoramos, que vio, leyó, tocó y escuchó las representaciones visuales imperiales romanas específicas de la victoria romana a través de la conquista. Roma prometía la paz, en lo que nosotros en latín conocemos como la pax romana, pero esto era a través de conquista y subyugación. Ejemplos abundaban diariamente a los ojos de todos en la vida real, y el Evangelio nos muestra, obviamente, parte de estos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículos 40 y 41, cuando Jesús nos habla, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y esto se refleja al dominio impuesto, forzado, de subyugación y opresión de parte de imperio. El imperio lo hacía a través de su presencia militar. Cuando llegaba un cuerpo militar de imperio romano a una aldea, todos no sabían si iban a subsistir ese día, si iban a ser dejados
absolutamente sin nada. Y por eso dice, si a alguien que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2, porque a cualquiera lo usaban como el sirviente y como a la persona que les prestaba el servicio, y tendría que sentirse privilegiada de que Roma lo subyugaba. Esa es la mentalidad esencial de imperio para las naciones. Pero todo esto estaba continuamente experimentado día tras día en la vida real de las personas, en piedras y aún en monedas. Si ustedes se dan cuenta, cuando le preguntan a Jesús a quién daremos tributo, porque estaba el emperador imprimido en la moneda. Y este fue el conflicto del templo. Y naturalmente Jesús les responde sabiamente y se maravillaron de su respuesta. Pero todo esto era una rutina de captura, tortura, servidumbre y ejecución de los demás en el nombre de afirmar la soberanía universal de Roma a través de la dominación. Pablo lo habría visto en varias ciudades de Asia Menor, incluyendo un lugar de nacimiento o su lugar de nacimiento en Tarso, en Corintio, en Filipo, en Roma. Según el libro de los Hechos, Pablo comentó explícitamente sobre tal ideología visual en Atenas, llamándole a las imágenes o las estatuas ídolos. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 17, versículo 16 de los Hechos. En efecto, sin embargo, en medio de un contexto de opresión, en este contexto intolerable, continuamente de una opresión extrema de diversas formas, mental, emocional, física, que mantuvo a las naciones sin identidad y dignidad humana, el imperio tenía sus estructuras sociales y naturalmente eran jerárquicas, y permitía que todos tuvieran la opción, cuando se trataba de las tradiciones religiosas, que practicaran esta religiosidad. En tiempo de Roma, en primer siglo sobre todo, el gobierno y la religión eran una sola cosa. Y para Roma era necesario mantener apaciguados a todos los dioses que hubiera habido. Y de esta manera, todos los súbditos, todas estas naciones que se encontraban bajo la opresión de Roma, podían también participar en la institución social del banquete greco-romano, donde los oprimidos pudieran encontrar un espacio donde poder sentir un poquito de libertad, quizás, aunque fuera ideológica, fuera ellos a experimentar cierto grado de esta libertad para ejercer sus convicciones religiosas. El banquete grecorromano fue una institución social de primer orden y como tal, portador de un código social. La ideología del banquete, que proporcionó un modelo para crear comunidad, compartir valores y conectarse con lo divino, vino a ser un medio de crear solidaridad entre los primeros cristianos. De esta manera, entonces, según Corintios, digamos, capítulo 11, versículo 18 y 20, si ustedes observan en su Biblia, las frases del apóstol Pablo cuando les dice a los corintios, cuando os reunáis como iglesia, y la frase en el versículo 20, cuando os reunáis para comer, tienden a ser sinónimos. En consecuencia, todas las iglesias, casas del primer siglo en adelante, cuando se inicia el movimiento de los seguidores de Jesús el Mesías, se reunían para adorar. Siempre lo hacían alrededor de la mesa.
Ahora, la mesa es un acto sacramental en nuestros días. El venir y participar de la comunión de Cristo, porque alrededor de la mesa viene toda esta tradición detrás de esto, un muy profundo significado cultural y a través de siglos antes de Cristo. ¿Por qué los cristianos se reunían en una comida, por ejemplo? Alguien preguntaría. Los historiadores del cristianismo primitivo han propuesto varias teorías para explicar este fenómeno. En resumen, los primeros cristianos se reunían en una comida porque eso era lo que hacían los grupos en el mundo antiguo. Esto era tradicional en la cultura, en general. Los cristianos simplemente seguían un patrón que se encontraba en todo el mundo por siglos anteriores, como lo hemos dicho. ¿Qué tipo de comida ellos celebraban? Los primeros cristianos, al reunirse, una vez más, lo enfatizamos, se ha surgido una variedad de propuestas de los historiadores. La respuesta más simple es: los primeros cristianos celebraban una comida basada en el modelo del banquete que se encontraba comúnmente en su mundo antiguo. En particular, la tradición del banquete grecorromano y lo que el banquete grecorromano hacía con el simposium era primero la comida y después el simposium, o sea, lo que se iba a presentar en esa reunión. Y todos los tipos de reuniones alrededor de la comida, presumiblemente todos destinados, derivados de las mismas tradiciones de este modelo de banquete. Porque había una gran infinidad de banquetes, había banquetes, asociaciones, en fin, una gran diversidad. Sin embargo, la teología cristiana más antigua se desarrolló a partir de los modelos del pensamiento religioso de su época, y uno de esos modelos fue la ideología del banquete. La ideología del banquete proporcionó el modelo para crear comunidad, definir el comportamiento dentro de la comunidad, compartir valores y conectarse con lo divino. Dado que los primeros cristianos crearon y experimentaron por primera vez la comunidad, o sea, la eclesía, de la palabra del griego eclesía, o sea, los que salen fuera, por medio de la comunión en la mesa. La ideología del banquete también es la base para el desarrollo de la adoración de los primeros cristianos, como la cena sacramental del Señor. Vean ustedes, el libro de Hechos lo propone de esta manera. Entonces, al principio del movimiento cristiano, un tercer componente de la tradición del banquete, además de la forma de la comida y la ideología de la comida, es la forma literaria dentro de la cual se comunican tanto la forma como la ideología de este mismo, el banquete grecorromano. El recurso fundamental para la tradición del banquete es el simposio, como lo hemos indicado. Sin duda, el simposio como institución social, tenía una función distintiva particular de la cultura griega. El simposio de Platón por sí solo tuvo una enorme influencia en la forma y la ideología del banquete, así como en la forma literaria que se describía un banquete. El primer filósofo o el simposio filósofo, tal como se describe en las tradiciones literarias del simposio, centró la mayor parte de su banquete en el discurso filosófico ilustrado. A partir de esa tradición se desarrollaron variaciones en una serie de contextos, no solamente culturales, religiosos, sociales, y especialmente en las tradiciones judía y cristiana,
en las que el discurso sobre la Torá o la tradición bíblica se designó como el tema apropiado para las reuniones de confraternidad en la mesa. Así que aquí se encuentra la base del culto cristiano primitivo. Es casi una cuestión de contar o conectar los puntos. Los primeros cristianos se reunían en hogares hospedados por quienes servían como patrocinadores de la comunidad cristiana, que se conocían como los padrinos o las personas de afluencia que eran parte de del mismo grupo de comunidad de fe. El comedor es el único espacio de las casas antiguas donde se ofrecía hospitalidad a los invitados, es decir, la hospitalidad se hacía en la mesa. Lucas 24, y ahora quisiera que viéramos una exposición del Evangelio de Lucas con este trasfondo histórico, expone un ejemplo de esta costumbre en el Cristo resucitado, y ustedes conocerán la narración del camino a Emaús. Es el significado detrás del texto de Lucas, detrás de esta narración, que aunque los discípulos deseaban continuar la conversación con Jesús, en este caso, él aparenta su camino, o en otras palabras, como que él sigue adelante. Vean ustedes, si pueden ir conmigo a Lucas 24. En los versículos 28 y 29, dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. En realidad la palabra le obligaron le insistieron con mucho fervor, le suplicaron que se quedase con ellos, porque esta era una de las costumbres culturales del tiempo del primer siglo y aún antes. Inclusive se encuentra en narraciones del Antiguo Testamento, que la hospitalidad siempre se promovía y se insistía que a una persona la recibieran en su comunión, lo que llaman ahora en griego koinonia, que es la comunión. Y ellos le suplicaron que se quedase. Quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Uno de los comentarios indica que estos dos discípulos, Cleofas y el otro discípulo, posiblemente vivían en esa área de Emaús o en esa comunidad. De modo que al llegar a sus casas le pidieron que se quedase con ellos. Pero él caminó adelante como si fuera a continuar su camino. Y esto implica que Jesús no iba más allá, pero que no impondría a los discípulos que le ofrecieran hospitalidad. Ahora, este es el mensaje detrás del texto de Lucas. El énfasis aquí es que Jesús nunca impone a los demás que le reciban. La fe debe de ser siempre espontánea, una respuesta voluntaria a la gracia de Dios. Y el texto lo está comunicando en ese sentido. Y también es parte del tema principal del Evangelio de Lucas, que Jesús siempre va más allá, siempre atento a la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan, el texto nos dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y todo lo que el Padre hace, hace el Hijo. En esto se enfatiza el movimiento constante del ministerio de Jesús. Cuando la gente de Nazaret lo rechazó, Jesús pasó por en medio de ellos y se fue al otro lado, dice Lucas, capítulo 4, versículo 30. Y en el capítulo 4, versículo 43, cuando la multitud quiso impedir que Jesús los dejara, él respondió, debo de anunciar la buena nueva del reino de Dios también en las otras ciudades. Enseñaba en sinagogas
y se retiraba a lugares desiertos para orar. Lucas capítulo 5, versículo 16, siempre en movimiento. En Galilea estuvo constantemente en movimiento y desde el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 19, versículo 44, está siempre en camino hacia Jerusalén. En esencia, el Evangelio de Lucas es siempre Jesús en el camino. Los dos discípulos no habían reconocido en el capítulo de 24 de Lucas, ellos no habían reconocido al Señor resucitado cuando se les apareció en el camino mientras les hablaba. Si ustedes ven los versículos 25 al 27, y sus palabras eran de consuelo aún, versículo 32. Pero fue en la mesa donde vieron quién era. Se dan cuenta lo central y la profundidad del mensaje de la alegría, el gozo, la coinonía, la comunión alrededor de la mesa. Y es ahí, en Lucas 24, versículo 30, cuando ellos le vienen a reconocer. Y en esta porción tenemos pues el capítulo 9 de Lucas hasta el capítulo 19, que había mencionado anteriormente. Entonces, siempre en camino, Jesús siempre en camino. En Lucas 24:30, estando pues en la mesa, llegan ellos a conocerle. Y tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces los ojos fueron abiertos. Fueron en el partir del pan. Y el partir del pan en la mesa también representa el cuerpo de Cristo siendo inmolado en la cruz del Calvario. Ellos le reconocieron. Él desapareció de su vista. Y de esa manera, mientras recibían a Jesús en su comunión, en la mesa se intercambian los roles, se intercambian los papeles. Ellos fueron los que le suplicaron a Jesús que viniera y entrara a su aposento para tener comunión, y ellos fueron los hospitalarios en traer a Jesús a la mesa, pero en este caso es Jesús quien verdaderamente los recibe en su comunión a medida que se abren los ojos. Versículo 31. Y más tarde, alrededor de la mesa, les abrirá sus mentes. Vean ustedes el capítulo 24, versículo 45. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, la mesa representa en esencia el fundamento en el que todo de ahí emana. La comunión, obviamente. Al cambiar la escena a la mesa en esta narración de Lucas 24, los lectores cristianos pueden recordar quizás en aquel tiempo ya, que en el Apocalipsis 3:20 se oye decir a Jesús: si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. La cena del Apocalipsis no se menciona en este pasaje. Esta es una serie, digamos, mesiánica. Esta es una representación de una cena mesiánica, y naturalmente nosotros todos hemos escuchado el banquete final alrededor de la mesa en la celebración de las bodas del Cordero. Pero Jesús continúa apareciendo a otros discípulos aquí en el Evangelio de Lucas. La mayoría de las enseñanzas de Jesús entonces son alrededor de la mesa. Cuando vemos los datos en las cartas del apóstol Pablo, particularmente en Primera de Corintios, encontramos que cuando la iglesia se reunía para adorar, también se reunía para comer, para tener coinonía, obviamente, para estar juntos. Y esto lo representa Primera de Corintios. Y cuando el apóstol Pablo nos dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, cuando os reunís como iglesia, se ajusta el patrón cultural
y simbólicamente espiritual. ¿Por qué? Cuando encontramos a Pablo diciendo o describiendo la adoración en capítulo 14 de 1 de Corintios también, versículo 26, si ustedes se dan cuenta, usando motivos de la tradición del discurso del simposio y el banquete grecorromano, nos damos cuenta que entretejido con la tradición del banquete se vienen a establecer los principios y valores espirituales que guían a la comunidad de fe. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene una actividad: salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Hágase todo con edificación. Y este es el propósito de la reunión alrededor de la mesa. El evento de la comunión del Señor, como la comunión alrededor de la mesa, en compartir y recibirse unos a otros, como un acto de comunidad, desafía la piedad individualista de hoy en día y sugiere un modelo de adoración más colectivo, más en comunidad. En la comunión de la cena del Señor, todos se disfrutan y se conectan entre sí. Esto contrasta fuertemente con el carácter de las reuniones de la iglesia muy regularmente ahora en día, en el que los feligreses frecuentemente, aun cuando vienen a la adoración como comunidad, se sienten principalmente solos ante Dios en la adoración. Entonces, unidad de los creyentes es fundamental. Cristo es esencial para que Dios se manifieste. Aunque Dios puede ser conocido individualmente y naturalmente, como cada uno de nosotros hemos venido a Cristo individualmente sin haberlo planeado, porque es por gracia, es un don de gracia y es un don de fe. No es Dios privado, sino de comunidad. Aun cuando individualmente lo experimentamos, Dios no es Dios privado, sino es Dios de la comunidad. Como el sacramento de la mesa del Señor nos los indica, somos un cuerpo en Cristo. Pero hay, hermanos, hermanas, amigos, amigas, hay mucho más que aprender de esto, porque esto es el fundamento, el meollo, la esencia de la fe que hemos recibido. Y tendremos que conocerla para saber en qué hemos creído. Por lo tanto, este es el propósito de esta reflexión, de habernos a todos recordado a través de la escritura cómo se enfatiza esta unidad de comunidad, ¿verdad? Y todos somos partícipes como piedras vivas. Todos somos edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Y muy posiblemente Pedro tenía esta reunión de las reuniones en su principio en las iglesias casa, donde todos venían alrededor de la mesa. Y nuevamente, hay mucho más que tenemos por recibir. Yo les invito a ustedes ahora, entonces, a venir a la oración y en este momento reflexionemos entonces sobre quiénes somos, en esencia, quiénes somos en Cristo Jesús. Como Dios nos ha hablado a través de los siglos. Alrededor de la mesa, donde hay alegría, donde hay comunión. Bendito Dios, tú nos has amado, nos amas y nos has hablado.
Nuestro Salvador Cristo Jesús, nuestro Redentor, quien nos libera, nos dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito Dios, muéstranos tu gracia, trayéndonos más íntima y profundamente a conocerte de acuerdo a la definición de tu palabra, el texto bíblico, a través de una relación íntima de aprobación en donde todo nuestro ser está envuelto. Como tú, oh Dios, nos has amado y has extendido todo tu ser y te has hecho vulnerable para recibirnos, yendo con nosotros a donde nosotros muchas veces hemos decidido ir sin consultarte, estando siempre a nuestro lado, en nuestro ser, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Eterno Dios, enséñanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga a ustedes. Las bendiciones más hermosas, más intensas, más eternas. Las bendiciones que solamente Dios puede dar. Hay mucho gozo y alegría que experimentamos en nuestra jornada terrenal, junto con la tristeza y las lágrimas. De todo. Este es todo el cuadro, todo el paquete de la vida que vivimos. Pero que las bendiciones, la paz, el gozo de Dios en Cristo sea con nosotros siempre. Y que esta semana entrante, al final de ella como al final de esta que ha terminado este domingo, podamos decir: vale la pena caminar en la comunión de Dios en Cristo, porque nos realiza. Bendiciones, salud, paz, realización a todos en Cristo. Amén.